Era un galerón grandotote así, de horcones y de tierra. Sí. Y con ramitos así como con canoas para echar las papas y los chayotes y todo eso. Había uno que otro, ¿sí? Como ahora que se llena aquello de carros, ¿no? Era el que traía la mercadería era el que llegaba y unos de San Juan que tenían carro también de carga. Eran poquitos carros. El parque era más bonito antes que ahora, porque los pollos eran todos de los 100 varas así. Y yo me acuerdo que uno se paraba aquí y se iba en carrera por todo el pollo así, porque era de cemento así, las 100 varas de puro pollo, todo redondo y el kiosco lo más lindo. Y había una glorieta también y la quitaron. Una glorieta era así como otro kiosco, pero así como más pequeño, donde yo iba a marcar. Las periquitas de amor les decían, eran como tres y las tres trabajaban del padre Sergio. Como le dijera yo, un corredor así grande que daba para la plaza y 4 aulas aquí y después la dirección y otras 3 aulas allá por otro. Eran poquitos porque había primero, segundo, hasta sexto. Y entonces había poquitas aulas y de madera eran todas, hasta el piso. Ajá. Yo estrené esa escuela de ahí. El primer pupitre que llegó ahí a esa escuela me lo llevé yo. Bueno, es tamaño poco, porque la empezaron y pararon la obra un tiempo y después volvieron a seguir porque costaba mucho traer los materiales, porque había que traerlos y ahí en Naranjo había que hacer transporte porque había que pasar con carreta y todo el material. Y esa iglesia, papá trabajó ahí desde el suelo, haciendo las zanjas para poner la armadura. Y el maestro de obras era un señor que se llamaba Moncho Miranda. Y los padres que habían aquí era el padre Sergio, el Cloveo Hidalgo y Monseñor Solís. Esos fueron los que habían ahí en la escuela, en la iglesia vieja. Las fiestas cívicas, como le dijera yo, eran en la plaza, allá hacían el redondel de puro palos amarrados, así hacían el redondel, y los tablados de pura madera. Iba Juana Varela a vender tamales debajo de un tablado. Tamales, agua dulce y café. Que en el hospital viejo yo tuve solo a José, porque todos nacían en la casa. Y cuando ya estaba ese hospital ahí nació José. Y me interné sola. Me interné sola porque fue un domingo y estaba un aguacero que lo mandaba Tatica Dios, ¿verdad? Y Toño estaba en el mercado y Eraida se había llevado a Rolando, Eduardo y a los que yo tenía, Eduardo, Rolando, Emelina y Mayela, y se los había llevado Eraida que vivía conmigo. Y me enfermé para mejorarme y no había nadie y un aguacero que lo mandaba Tatica Dios. Y entonces dejé a Vilma, que estaba chiquitica, me lo metí entre el corralito donde yo la tenía. Ahí la dejé y me fui y me interné sola. Llegué al hospital, no habían enfermeras, no había doctor, había solo una señora que estaba en la cocina y Vitalina Artavia, que era la que manejaba todo ese hospital.
Y llego yo y toco el timbre y nadie me abría y ese aguacero. Entonces di la vuelta, me metí por la cocina, llegué a la maternidad, al salón, un saloncito más bien era pequeño, y había un armario con las ropas de cama y de batas, y me metí, me empapaditica, me metí, agarré ropa, me metí al baño y me cambié y me mudé el carro y me metí en el carro. Cuando llegó Italina y me dice, ay Gladys, ¿cómo? Voy a llamar a Toño porque se la lleve, porque no hay obstétrica ni hay enfermeras, andan en el cine. Digo, a mí qué me importa, le digo, pero yo no me voy ni con Toño ni con San Antonio. Y ahí me quedé. Y llegó la obstétrica que venía de San José en el bus de las 4. Y ella que llega y me dice, ay Gladys, voy a llamar, me dice, voy a ir a tomar café porque vengo que me muero de hambre. Y le digo yo, sí, vaya y toma café. Y se fue. No, dice que estaba endulzando el café para tomárselo cuando nació José en el carro. Tuvieron que llamarla. Esas palmeras desde que yo estaba pequeñilla, existían, nada más que estaban más pequeñas. Y una vez venían a cortarlas. Y entonces se fueron a recoger firmas para que no las cortaran. Cortaron una y cuando estaban cortando la primera se fue un señor y recogió firmas y para que no las cortaran porque eso es lo bonito, la entrada de San Ramón, las palmeras. Las melcochas de María era, todo el mundo hacía melcochas el 7 en la noche, amanecer el 8.